Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. La semana pasada estuvimos conversando acerca del pecado y en el estudio aprendimos lo siguiente. 1. La palabra hebrea más usada en las Escrituras en el Tanaj para el pecado es chatá, que significa errar y que alude a errar en el blanco. Debido a los múltiples ejemplos que se usa esta palabra y sus más de 600 derivados en las Escrituras, se entiende que el errar en el blanco es un acto consciente y que el hombre, entendiendo el blanco a apuntar, decide deliberadamente fallar. 2. Adán es quien ocasionó el primer pecado, y su consecuencia persiste hasta el día de hoy en todos los seres humanos, que es la muerte. Es así como lo deja plasmado el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, en la cual él se expresa en decirnos que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. 3. La contaminación del pecado producto de la ingesta del fruto del árbol del bien y del mal produjo los siguientes elementos a destacar en la conducta de Adán. Conocimiento sin importancia de nuestra realidad viendo los defectos. Alejamiento de Dios al tratar de ocultarnos. Miedo e ignorancia. Falta de honestidad y autoengaño. Culpar a Dios y a otros no asumiendo la responsabilidad. 4. El apóstol Pablo emitió un extenso registro sobre los pecados y consecuencias en base a la justicia de Dios en la carta a los Romanos. Pablo partió en el capítulo 1 con una amplia lista de pecados, de los cuales la sociedad greco-romana del imperio tenía muestras abundantes, y que por cierto no eran ajenas a la realidad de la iglesia. Incluso, el apóstol evidencia que dentro de la iglesia, en Roma, había quienes participaban de eso y que eran los que juzgaban a los demás. 5. Al leer los fragmentos de la carta a los romanos en los capítulos desde el 1 al 6, nos damos cuenta que Cristo, en su justicia, vino a redimir el pecado desde una manera inversa como entró. Pues si el pecado entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre entraría la redención, es decir, por Jesucristo. Y sexto y último, el apóstol nos enseña la doble naturaleza de los hijos del Señor, pues está la naturaleza humana, en la cual habita el pecado por la genética que proviene de Adán, a lo que el apóstol llama el cuerpo del pecado. Y también está la naturaleza divina, que Pablo llama al hombre interior, y que hay una lucha constante entre ambas, pero que deja clara la regla que no estamos sujetos a obedecer al pecado, pese a que exista sujeción en los miembros del cuerpo. Era necesario hablar del pecado para entender el perdón del Señor. La religión ha hablado por siglos del perdón, pero con el dedo puesto en el pecado constantemente, ya que al entender mal la obra de salvataje y redención de Cristo, los mensajes equivocados apuntan siempre a la culpabilidad y no a la sanidad. Es por ello que el Evangelio no se entiende y se transforma en un conjunto de normas y reglas, ritualismos y costumbres que no están expresadas con claridad, puesto que están basadas en interpretaciones parciales de la Escritura. No me voy a cansar de decir estas cosas, pues hay demasiados tosudos en las Escrituras, de los cuales yo también fui uno de ellos, que no quieren entender que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, y por lo tanto se debe leer a contexto y no por frases aisladas. Es así como las expresiones no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, son mal usadas, pues no son capaces de leer en qué contexto el apóstol dice estas cosas, acerca de no dejar de reunirse y también para qué se reunían. Entonces, para entender el plan del Señor, la obra de construcción de Pablo como perito arquitecto de la iglesia y de los planes de edificación de la misma, el elemento principal es la revelación
de Jesucristo. La obra del perdón es maravillosa, y esta semana profundizaremos en muchos aspectos que debes tener en consideración si de verdad quieres dejar de ser un creyente dominguero y pasar a ser realmente un hijo del Señor Todopoderoso. Vayamos a la lectura base de esta semana, que se encuentra en la carta de Pablo a los hermanos en Colosa, ciudad griega de la región de Frigia, en la actual Turquía. Habla en el capítulo 1 y leo desde el versículo 9 de la siguiente manera. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14 en la versión Reina Valera. Pablo en la carta a los hermanos en Colosas les comenta cómo él y los hermanos han recibido los reportes del apóstol Epafras, pues Pablo no fue a predicar a los colosenses. Fue el apóstol Epafras, un griego formado por Pablo y parte de su equipo de apóstoles que va a esa región a predicar, y como resultado de esa obra, casi unos 40 años después, Juan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nos muestra el mensaje a la iglesia de Laodicea, ciudad próxima a Colosas, y que era una de las principales ciudades de la región de Frigia. Con esto da a entender que la iglesia de la Odisea se convirtió en la más preponderante de la región, y se entiende que fue gracias a la predicación de los hermanos colosenses. En este párrafo de la carta, Pablo nos da varios detalles de la obra de Jesucristo en nosotros. El versículo 13 dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o nos libró del poder de las tinieblas. Nos ha trasladado, dice también, al reino de Cristo, por lo que vivimos en el reino y no en el mundo, y gozamos de la redención por medio de su sangre, que es el perdón de pecados. Si entendemos bien, el perdón pasa a ser un beneficio obtenido de la redención de la sangre de Cristo, pero para aquellos que han sido librados del poder de las tinieblas y viven en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, la redención y el perdón son beneficios de quienes viven en el reino de Jesucristo y están libres del poder de las tinieblas. Entonces usted no goza del perdón, sino está viviendo en el reino de Jesucristo y por ende está bajo el poder de la potestad de las tinieblas. ¿Lo va entendiendo? Es fuerte esto porque todos hemos entendido por años que el Señor vino a salvar a todo el mundo. Sí y no, hermanos. El Señor no vino a salvar a todo el mundo. En eso hay una especial contradicción, pues la Escritura no nos dice así. Leamos lo que dice Mateo capítulo 1, y dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21 en la versión Reina Valera. Note esto, el plan establecido proféticamente es a su pueblo. Hasta ese minuto el pueblo es Israel. Pero el plan se extiende para todos cuando Israel rechazó a su Mesías, al Cristo. Así lo dice Juan en el registro del Evangelio y dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su propósito. ¿Cuál es su propósito? Salvar a su pueblo. Pero continúa el registro en decirnos lo siguiente, mas los suyos no le recibieron. Por lo que debido a eso, Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 12. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo es efectivo para todos? ¿O para quienes lo reciben?
El sacrificio del Señor es para quienes lo reciben. Por lo tanto, es para los hijos. Recibir a Cristo implica recibir el nuevo pacto y atenernos a la ley de Cristo. Pablo deja claro que recibir al Señor no significa soy perdonado y ahora puedo hacer lo que se me plazca. Aquí es la mentira del enemigo en varias doctrinas de error que enlodan el Evangelio y, por supuesto, el creyente no recibe el perdón en su vida. Hermanos, esto es tan delicado que no es simplemente decir soy perdonado y más nada, sino que debemos entender lo que la Escritura nos dice. El plan de Dios es mejorar lo que ocurrió en Adán. Por eso que hablamos de la doble naturaleza. Dios quiere formar a un hombre interior, cambiando desde adentro hacia afuera. Por eso que cualquier religión que intenta malamente cambiar a una persona desde afuera hacia adentro, está cometiendo un grave error delante de Dios, pues solo está haciendo esclavos de costumbres y no hijos libres en Cristo y su reino. Ahora, ¿de dónde viene esto de cambiar desde afuera hacia adentro? De la ley de Moisés. La ley de Moisés nos presenta un conjunto de reglas que regulaban al israelita. Sin embargo, el israelita añadió a la ley código de vestimenta, de presentación. Y el creyente que no entiende el fin del pacto de la ley, traslada estas costumbres y reglas desde la ley de Moisés al Evangelio de Cristo. Y es aquí el principal problema de no entender las Escrituras, no entender la cronología de tiempos, no entender tampoco la revelación progresiva de la palabra del Señor. Y en sobremanera, entender lo que sí está vigente para este tiempo en el nuevo pacto en Cristo y lo que no lo está. Por esto que al no entender que ya no corre lo del viejo pacto en el nuevo, los creyentes también añaden código de vestimenta para presentarse a Dios. Añaden estructuras de culto, incluso normas de comidas y bebidas específicas. Este es el caso, por ejemplo, de que hay religiones que incluso prohíben tomar café y Coca-Cola. Pablo, para evidenciar que el reino no tiene nada que ver con comidas y bebidas, y menos con costumbres, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17, en la versión Reina Valera. Note usted lo que dice Pablo. ¿Cuáles son los valores del reino? La justicia, la paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tiene estos valores del reino en usted, es porque está en el reino de Jesucristo. Por lo que da lo mismo la hora del día y el lugar que se encuentre. Si lee con detención las cartas de Pablo, se dará cuenta que Pablo no habla de horarios de reunión, no habla de lugares de reunión, no habla de cómo se debe presentar una reunión. Pero sí Pablo está hablando permanentemente de cómo el hombre interior debe ser fortalecido. La semana pasada leímos bastante acerca de Romanos capítulo 7 y lo que nuestro hermano Pablo dijo en la siguiente frase: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto está en Romanos capítulo 7, versículo 22, en la versión Reina Valera. Ojo que no está hablando de la ley de Moisés, sino de la ley de Cristo. Y en la carta de Efesios, él tiene la siguiente oración. Leamos. Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que hable Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20 en la versión Reina Valera. Ambos pasajes hablan del hombre interior, tanto en Romanos como en Efesios. No hablan del exterior. Y eso es porque no interesa, porque el hombre interior debe crecer en Cristo para que domine al exterior. Y al final se vea reflejado exteriormente tu hombre interior y no el exterior. Este giro de Dios tiene que ver con la consecuencia del pecado. El cuerpo humano está contaminado genéticamente, por lo que Dios quiere usarlo de capullo para formar a un hombre en el interior, un nuevo hombre en ti. Esto es a la semejanza de una mariposa. La oruga en su interior siempre ha sabido que es mariposa, pero hasta que no ocurre la metamorfosis en ella, no se transformará en lo que está destinada a ser. La oruga usa su cuerpo para convertirse en lo que por naturaleza lleva contenido dentro. Entonces usted y yo estamos hoy en el reino de Jesucristo, pues somos hijos de Dios, ya que nuestro hombre interior le pertenece a Cristo. Pero a su vez, vivimos en nuestros cuerpos mortales en este mundo. Dios está formando en nuestro interior algo maravilloso, como resultado de la obra de la redención. Por ello que es importante aprender esta parte. Entonces, ¿qué limpió Dios? ¿Al hombre exterior o al hombre interior? Lo primero es entender que el perdón es parte de la redención. La palabra redención es la acción de redimir. Ahora, la redención no fue una simple limpieza de pecados. No fue un perdonazo de pecados simplemente efectuado por el Señor. La redención involucra mucho más que limpiar. La palabra redimir, según la RAE, significa quitar la obligación de un dolor o situación penosa. Por lo que podemos apreciar de esta definición que redimir es desatar. Ahora, en las escrituras del Nuevo Pacto encontramos varias palabras del griego asociadas con redimir. El desatar y rescatar aparecen más frecuentemente en las escrituras. Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Note que no dice por todos, sino por muchos. Y esto habla de una cantidad determinada, y no de una absoluta en el todos. Aquí, la palabra rescate es ligada a la redención. La pregunta es, ¿de qué vino a rescatarnos el Señor? ¿Y por qué teníamos que ser desatados? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por iniciar una nueva semana para hablar de un tema tan fascinante como es el perdón. Ayúdanos para que nuestros entendimientos sean abiertos, para que nuestra tradición religiosa no sea un impedimento para entender realmente la maravillosa obra del perdón en nuestras vidas, partiendo del maravilloso sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayuda a tus hijos a entender cada uno de los conceptos que vamos a hablar esta semana, para que fluya el mensaje de Cristo en sus vidas y sean despertados a la nueva realidad que tú has puesto, Señor, para nosotros a partir de lo que tú hiciste en la cruz. Que el nuevo pacto sea una realidad en sus vidas y que por sobre todo exista la reverencia, el respeto a la ley de Cristo y sea una realidad hoy en quienes están siguiendo este programa. Padre, ayúdanos a entender y sean abiertos sus entendimientos y tu gloria y tu gracia sea en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca del perdón y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube
y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir, anhelo poder lo malo vencer, en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Cántalo conmigo al Señor diciendo: toma mis manos, Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor, levante su voz, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Solamente mujeres, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir. Todos juntos dicen: anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor, levante su voz. Dígale: contigo quiero ir. Quiero ir, con sangre aquí, con sangre. Pagaste por mí, pagaste por mí.